Amigas, amigos, buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán de la diócesis de Apatzingán, que transmite desde la Loma, Jalisco. El tema de hoy es lo normal, pagan justos por pecadores. Si alguien se conecta, hágame el favor de... bueno, NO, muchas gracias. Pagan justos por pecadores. Como estaba anunciándoles, Israel está acabando con Hamas o Hamas. Muchas gracias, Sergio López. Recuerden ustedes que el terrorismo no tiene ninguna justificación, no es una guerra justa. Una guerra justa es cuando un país se defiende de otro, como Ucrania, de Rusia. Y en esa defensa justa, pues va a asesinar a los enemigos, los va a sacar del territorio nacional de la nación de Ucrania. Y por supuesto que van a morir muchos de los ucranianos. Pero la guerra es injusta para Rusia, que ataca a Ucrania. La guerra es justa para los ucranianos. Ahora, los injustos siempre son tramposos, no respetan las leyes, no respetan a las personas, usan todas las trampas habidas y por haber para salirse con la suya. Bueno, esta guerra, o esta invasión de Rusia a Ucrania, iba a durar unas semanas, ya van a ser 2 años, y al terminar la guerra, los dos países van a quedar muy mal, con ciudades destruidas, bueno, sobre todo Ucrania, pero en algún momento los ucranianos entrarán al territorio de Rusia y harán lo mismo que les hicieron a ellos, por supuesto. Y entonces, así como hubo muchas víctimas o hay muchas víctimas inocentes que los rusos han asesinado en Ucrania, así va a haber muchos inocentes asesinados por los ucranianos. Eso es normal. Lo que uno siembra, eso cosecha. Luego, si Israel fue atacado en esta ocasión, pero más bien no fue Israel, vamos también aclarando. Jamás el grupo terrorista no atacó al gobierno de Israel, a las tropas de Israel, atacó a los ciudadanos, atacó a los civiles y los trató muy mal, pues mató a más de 260 jóvenes. Y ya ven ustedes, si quieren verlo, pues la muchacha esta argentina, que sus familiares afortunadamente son como deben ser y dicen a la prensa, es que mi hija dice lo que está diciendo porque la están obligando. Pero mi hija ha sido torturada, le quebraron pues una parte, toda esta parte del brazo, el omóplato y demás. Dice que la operaron y la obligaron a decir que está recibiendo atención médica y que está bien. ¿Cómo va a estar bien si está secuestrada? Y en esas condiciones, esa muchacha no tenía un arma, esa muchacha no era un peligro para nadie. Esa muchacha, pues, fue una persona
víctima de los terroristas. Yo no entiendo por qué hay una gente que justifica que los terroristas maten ciudadanos civiles y luego se molestan porque cuando ya el ejército, el gobierno de Israel defiende a sus ciudadanos, a sus civiles, pues le tiene que entrar a la guerra. Y la guerra va a empezar por los milicianos, los guerrilleros, que no son blancas palomitas, que son personas crueles, que no tienen valores y que son fanáticos religiosos, donde su religión no solamente les permite matar a los gentiles, a los que no tienen su fe, sino los obliga a matarlos o a convertirlos. Bueno, los islámicos ya sabemos que cuando llegan a un pueblo, sobre todo en África, les dicen a todos que se conviertan al islamismo y les dan dos opciones: o que se vayan con lo que traen puesto o que se conviertan. Y si no se van y no se convierten, entonces los asesinan. Así de simple. El Hamas es lo mismo, nada más que muy organizado, porque también para qué se hacen los inocentes, Rusia, China e Irán están pagando, están dando dinero para que los terroristas ataquen a Israel, porque hay un antisemitismo. Perdón, los semitas no son los que son panecitos de Tinguindino de otra parte, sino los semitas son los habitantes primitivos de esa tierra, pues descendientes de Sem, el hijo de Lot, uno de los hijos de Lot. Bueno, entonces los que vivían allí primero, pues eran los semitas. Bueno, está bien, entonces eran los primeros habitantes. Pero eso no justifica las invasiones y las guerras que hizo Israel contra todos los pueblos diferentes cuando llegó Josué a la entrada de la tierra prometida y empezó a atacar a todos los pueblos y a destruirlos, a consagrarlos o a declararlos que eran malditos. Y entonces mataban a todos. Recuerden ustedes la historia de Saúl. Dios le dijo a Samuel: dile a Saúl que vaya y mate a todos esos. No me acuerdo qué pueblo era, si Amalecita o cuál era. Que maten a todos y a todo. Entonces les echaban como una maldición. Bueno, fueron y mataron a todos y a todos los animales, menos a las vacas gordas. Y entonces Samuel fue y le dijo a Saúl: ¿por qué no cumpliste la orden de Dios? Él te mandó. Bueno, y aquí pues, por favor, ya dejen de tener una idea romántica de Dios. Esa no existe. La idea romántica de Dios es que Dios es como un hippie, como un joven enamoradizo o enamorable, con un cabello lleno de brillantina, con unas uñas cuidadas y con un gesto beatífico. No. Ahí también se le olvidó a Saúl matar a Gog, el jefe de los amalecitas. Y cuando llegó Samuel y vio al jefe ese, agarró
machete y le mochó la cabeza. Y luego le dijo, ¿qué estoy oyendo? Oigo que braman, que mugen. ¿Qué son? Ay, son unas vacas que se nos ocurrió no matar para ofrecérselas a Dios. ¿Y quién te dijo que Dios quería que le ofrecieras vacas? Lo que quería Dios es que lo obedecieras. Y por no haberle obedecido a Dios, Dios te quita de rey hoy y se va a buscar a uno que sea digno de ser rey, no tú. Bueno, y esa historia se repite y se repite y se repite. Por lo tanto, no hay que asustarnos. Hay que tratar de entender, si es que podemos entender, la crueldad de Dios, la violencia de Dios, la violencia de lo sagrado. Hay hasta un libro de Gauradi. Bueno, entonces, la violencia de lo sagrado, ahí tengo un libro que no quiero leer, La sangre en la Biblia, y no lo quiero leer porque en realidad después de que mataban a un animal ofrecido a Dios, el sacerdote lo rociaba con la sangre del animal, y la sangre del animal borraba los pecados de las personas. Algo así como los aztecas, pero estos no mataban animales, mataban personas. Y ahora que ya Israel está acabando con el ejército de los terroristas, que ya derrumbó muchos túneles y que le falta derrumbar a unos que están más profundos y que son como los que comunican 500 kilómetros. ¿De dónde sacaron tanto dinero los terroristas para hacer unos túneles como a 10 metros de profundidad y otros túneles como a varios kilómetros de profundidad y ponerles mampostería, es decir, colados, y ponerles electricidad, aire y además seguramente vías para transportar las armas que todavía tienen allí escondidas? Pues mañana los israelitas van a entrar ya con el ejército a la franja de Gaza y van a hacer matazón. Ahora están diciendo, yo no quiero también a veces comentar algunas noticias porque no he visto ninguna comprobación, pero una comprobación, bueno, están diciendo que mataron como a 30 o a 60 de esos, se llaman yihadistas, los de la Guerra Santa. Los terroristas, bueno, los israelitas mataron como a 60 o a 30 terroristas. Y se rindieron otros, bueno, creo que fueron 30 los muertos y 60 los que se rindieron. Y allí recuperaron cerca o pasado de 200 personas de las que tenían secuestradas. No se sabe todavía cuántas han asesinado, pero por lo menos ya liberaron a 200 personas. Bueno, y enseguida va a haber una limpia, como le hacen los criminales en los pueblos. Van a matar a los guerrilleros y a los que son ayudantes de los guerrilleros, los que son los grupos sociales, la base social que apoya a los guerrilleros, porque ningún grupo violento puede sostenerse si no tiene una base social.
que fue lo que les pasó o no lo tuvieron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez y otros revolucionarios, no lograron tener una base social. Y también el Che Guevara, cuando fue, ya ni me acuerdo a dónde, a pelear, y que los campesinos los rechazaron a los guerrilleros. Por eso pudieron agarrar a Lucio, perdón, a ese señor que mencioné, y lo asesinaron en una escuela, el Che Guevara. Y acá me iba pues también a decir cuando secuestraron a un gobernador de Guerrero, Lucio Cabañas, creo, el maestro, y allí pues tuvieron muchos errores y al final los mataron y el gobernador ese que habían secuestrado se salvó, por supuesto. Los ricos y los poderosos siempre tienen quien los ayude, aunque sean serpientes, lagartijas o sabandijas entre los mismos pobres. Bueno, pero el problema ahorita no es que van a entrar los israelitas o israelíes, pues, a la franja de Gaza, sino que es posible que Rusia e Irán manden, bueno, Rusia, China e Irán proporcionen combatientes, aparte ya de las armas y todas las cosas que tienen, además que Irán tiene armas atómicas como Rusia, pero si se empieza a haber una guerra más fuerte, por supuesto que a Rusia y a China y a Irán no les importan los palestinos, quítense de la cabeza eso, no les importan. Lo que les importa es la política, el poder. Y como Israel es un poder que les estorba, lo quieren destruir, no los palestinos, Rusia, China e Irán y los islámicos fanáticos. Bueno, entonces es imposible detener estas matanzas que van a venir enseguida, pero los judíos se tienen que defender. ¿Y los palestinos cómo? Ese es el problema. Así como no se pudieron defender los 260 jóvenes que asesinaron en la fiesta y muchas familias que mataron en sus casas, niños que degollaron o les cortaron la cabeza en sus cunas, así como no se pudieron defender todos los que agarraron de rehenes, así como no se pudo defender la viejita que la mostraron los terroristas, que la mataron y luego la tiraron allí como si fuera el cadáver de un animal y fumando y platicando. Bueno, mañana ya Dios dirá, pero veremos a ver qué pasa. Lo único que vuelvo a decir es, no hay justificación para el acto terrorista que cometieron la semana pasada los del Hamas. Que tampoco va a haber, hay una justificación para los palestinos inocentes, tampoco, no la hay. Por eso es muy triste convivir con gente mala, porque la gente mala atrae la violencia y la destrucción. Bueno, vamos a seguir pues en oración. Acá estamos que en oración, que en ayunos.
pero se necesita algo más. Ya luego diré qué más podemos hacer. Sigamos con las oraciones y quienes gusten y puedan con los ayunos o sacrificios, pero es insuficiente. Bueno, voy a leer sus comentarios. Bueno, NO y Sergio López, muchas gracias. Rosa López, buenas noches, Padre José Luis. Si tiene toda la razón, pobres personas, hay que seguir en oración, sí. Alfonso Méndez, buenas noches, Padre, saludos. Los civiles son un daño colateral, decía García Luna. Bueno, lo decía Calderón, nuestro paisano acá michoacano. José Ábalos, muy buenas noches, Padre José Luis, bendiciones desde Fresno, California. Muchas gracias, gracias a ustedes. Kiko, buenas noches, Padre, saludos acá desde Sacramento, California. Saludos, Kiko. Liliana B, buenas noches, buenas noches. Malena Orduña, saludos, Padre y comunidad. Saludos a todos. Sí, la violencia se viene en escalada, Liliana, así es. El subversivo que se fíe en el pueblo edifica en la arena. Ah, bueno. El que se fíe del subversivo, dice NO, que edifica en la arena, pues sí. José Ábalos a decir thank you. Gracias. Bueno, buenas noches, amigos y amigas. Que Dios los bendiga.